soy Loops y en este video les voy a hablar sobre algunas cosas de Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso que tal vez tenían sentido cuando solamente existía el primer libro de Cazadores de Sombras, pero que conforme fueron saliendo más libros de Cazadores de Sombras, conforme fue avanzando la historia y creciendo la historia, dejaron de tener sentido. Esto no es culpa de este primer libro, sino que más bien es culpa de Cassandra Clare porque ella no planeó bien su historia. En un principio, Cazadores de Sombras iba a ser una trilogía que iba a terminar en Ciudad de Cristal, pero gracias a la aceptación del público, ya que Cassandra Clare tenía muchas ideas en mente, decidió publicar más libros, decidió escribir más libros. Entonces yo siento que sí se entiende el por qué algunas cosas que ya había dicho en los primeros libros se contradicen en los libros más actuales. Tal vez se le olvidó de tantos libros que escribe sobre Cazadores de Sombras, se le olvidó lo que ya había escrito antes, o tal vez no se le olvidó, pero se vio la necesidad de contradecirse para poder contar nuevas historias. Entiendo que lo haya hecho, se entiende, pero no es un pretexto porque yo siento que Cassandra Clare debió de haber sido fiel a lo que ya había escrito en libros pasados y no estarse contradiciendo en los libros más actuales. La visión. La primera cosa que no tiene sentido ocurre en el primer capítulo de Cazadores de Sombras Ciudad de Hueso, y es que Jace, Alec e Isabel se sorprenden porque Clary puede verlos. Ellos no sabían que Clary era una cazadora de sombras y Clary tampoco lo sabía, entonces pensaron que era una humana y se sorprendieron porque una humana podía verlos. De hecho, Jace dijo: una Mundi declaró medio para sí y puede vernos. Y en un capítulo posterior, Jace vuelve a decir: porque ahora sabes la verdad, respondió Jace. No ha existido mundano que conociera nuestra existencia durante al menos 100 años. Pero esto no tiene ningún sentido porque en la trilogía de los orígenes y en la trilogía de las últimas horas vemos que existen los humanos con la visión. Vemos que existen los humanos que son capaces de ver el mundo de las sombras y que estos humanos generalmente ayudaban a los cazadores de sombras en sus hogares. Y también en la trilogía de Renacimiento podemos darnos cuenta que existen los humanos con la visión que acuden a los mercados de sombras. Entonces no tiene ningún sentido que Jace, Alec e Isabel se hayan sorprendido porque Clary es capaz de verlos, porque existen los humanos con la visión. Otra cosa que tampoco tiene mucho sentido y que también ocurre en este primer capítulo es que Alec se preocupa cuando Clary dice que ha llamado a la policía. Clary dice que ha llamado a la policía y Alec dice: miente, dijo Alec, pero había duda en su rostro. Pero no tiene ningún sentido que Alec se preocupe por esto, porque ellos, Alec, Jace e Isabel, estaban usando runas, estaban usando glamours que los hacían invisibles ante el ojo humano. Entonces, si la policía llegaba, no podrían verlos a ellos. Si la policía llegaba, solamente hubieran visto a Clary hablando sola y lo hubieran tomado por loca, le hubieran dicho que estaba loca o algo por el estilo. Entonces, no tiene ningún sentido que Alex se preocupe porque Clary dijo que llamó a la policía. Otra cosa que tampoco tiene mucho sentido ocurre en parte en el capítulo de Rapiñador, y es que Clary mata a un demonio rapiñador usando un sensor. Y ustedes se preguntarán: ok, lo mató, ¿y eso qué? ¿Eso a nosotros qué? Bueno, déjenme les cuento. Lo bueno viene después, y es que después, en un capítulo más adelante, Luke está siendo interrogado por los secuaces de Valentine, y estos le dicen que saben que alguien sobrevivió en el departamento de Jocelyn porque encontraron el cadáver de un demonio rapiñador. Ellos dicen: había un rapiñador muerto, explicó Pangborn. Hizo que Valentine desconfiara. Pero esto no tiene ningún sentido porque antes Jace ya nos había contado qué pasaba con los demonios cuando morían. Jace dijo: regresan a sus dimensiones de residencia al morir, explicó Jace, por si tenías curiosidad. Entonces no tiene ningún sentido que hayan encontrado el cadáver de un demonio rapiñador, porque si Clary lo mató, este debió de haber regresado a su dimensión de residencia. Las mujeres en la clave. Otra cosa que tampoco tiene sentido ocurre en el capítulo 9, y es que en el capítulo 9 de este primer libro, Jace nos cuenta que Maurice fue una de las primeras mujeres en participar activamente en la clave y que ella en cierta manera abrió el camino para que las otras mujeres también participaran activamente en la clave. Pero esto no tiene ningún sentido porque en la trilogía de los orígenes y en la trilogía de las últimas horas podemos darnos cuenta que las mujeres sí participaban activamente en la clave y también mataban demonios, también cazaban demonios.
Y de hecho, un personaje que sale en estas dos trilogías, Charlotte Fairchild, llega a ser cónsul. Entonces, obviamente que las mujeres sí tenían una participación activa en la clave antes de que Maryse existiera. Otra cosa que tampoco tiene mucho sentido, al menos para mí, son los portales. Y es que en este primer libro se nos dice que los portales son algo muy difícil de hacer y que por lo mismo no cualquier brujo tiene uno o puede hacer uno. Y de hecho los portales que salen en este primer libro están ligados a objetos físicos, porque por ejemplo el portal que tenía Madame Dorothea estaba detrás de una puerta y el portal que estaba en Renwick estaba en un espejo, y ese fue el portal que Valentine usó para escapar. Pero que yo recuerde, en los libros siguientes de Cazadores de Sombras hemos visto a brujos hacer portales en ese mismo instante, y no necesariamente eran portales que estaban ligados a objetos físicos, pero no estoy muy seguro de esto. Pero aún así, este tema de los portales me sacó un poco de onda cuando releí este primer libro. Además, Magnus Bane es el gran brujo de Brooklyn y no tiene un portal en su casa ni puede hacer uno. Eso no me gustó, sentí que los poderes de Magnus estuvieron muy opacados en este primer libro. Y yo sé que es el primer libro y que solamente fue una probadita de Magnus Bane, pero aún así sentí que no se parecía en nada a los otros Magnus de los siguientes libros. Mundi o mundano. La palabra que tiene más auge dentro del mundo de Cazadores de Sombras, la palabra que es más aceptada por los fans de Cazadores de Sombras y la palabra que sigue saliendo en los libros actuales es mundano. Pero en el primer capítulo de este primer libro se menciona mucho la palabra mundi. Y también en el resto del libro la palabra mundi sigue teniendo una presencia muy fuerte. Es hasta el tercer capítulo de este primer libro que se menciona por primera vez la palabra mundano cuando Clary pregunta ¿qué es mundano? Y Jace contesta, alguien del mundo humano, alguien como tú. Pero aún así, la palabra mundi sigue teniendo una presencia más grande que la palabra mundano. Y es aquí cuando yo me pregunto, ¿es mundi o es mundano? Demonios, definidos en términos religiosos como los moradores del infierno, los siervos de Satán, pero entendidos aquí para los propósitos de la clave como cualquier espíritu maligno cuyo origen se encuentra fuera de nuestra propia dimensión de residencia. Los demonios son algo que siempre me ha confundido porque no vienen del infierno, sino que vienen de otras dimensiones alternas a la nuestra. Y yo creo que hubiera quedado mejor si Cassandra Clare establecía el término de cielo e infierno y ponía el infierno como el lugar de procedencia de los demonios. Pero entiendo que no lo haya hecho así porque se supone que los cazadores de sombras no tienen una religión en específico y porque también existen los demonios de otras religiones y de otras culturas. Pero no podemos negar que la historia de Cazadores de Sombras está muy basada en la Biblia, hasta aparecen personajes bíblicos, entonces sí me confunde mucho que todo sea muy bíblico, menos el lugar de procedencia de los demonios. Creo que hubiera quedado mejor si Cassandra Clare establecía el término de cielo e infierno y ponía al infierno como el lugar de procedencia de los demonios, pero que también, haciendo uso de su frase que dice que todas las historias son ciertas, nos hubiera dicho que sí existe el cielo y el infierno y que los demonios vienen del infierno, pero que también existen los otros cielo e infierno de las otras religiones y de las otras culturas. Y bueno, eso fue todo por este video, espero les haya gustado. Yo soy Loops y no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Si te gustó este video, dale like, deja un comentario y compártelo con tus amigos. ¡Gracias por ver!